All initial opinions are this is genuine. What you're about to see may disturb you. Move, children! Vámonos! Hola, bienvenido a una nueva cápsula de microeconomía. En esta ocasión nosotros vamos a tratar un concepto también muy importante. En las últimas cápsulas nosotros estuvimos trabajando el concepto de la teoría de la utilidad. Constantemente llegamos también a la teoría ordinal, que quiere decir estas famosas curvas de indiferencia que representan una satisfacción a mis necesidades. Por ende, yo siempre trato de alcanzar curvas de indiferencia que se encuentran altas y que permiten entonces, por ejemplo, satisfacer de mejor manera y sentirme en un nivel de bienestar superior. Pero sin embargo, nosotros tenemos una problemática para poder alcanzar esas curvas de indiferencia que se encuentran tan altas. Y esa problemática está relacionada con la restricción de presupuesto. Nosotros tenemos una restricción en los recursos que nosotros podemos tener para poder alcanzar entonces esas curvas que se encuentran muy altas. Esa restricción está relacionada entonces con el presupuesto que nosotros contamos. Por un lado entonces tenemos nuestros deseos, tratar de alcanzar una curva de indiferencia alta para tener un mayor bienestar, y por el otro lado tenemos nuestra restricción. No sé si te suena algo. Por supuesto te suena al problema de la economía que vimos en economía básica, donde nosotros tenemos múltiples necesidades y los recursos son escasos para satisfacer esas necesidades. Así que vamos avanzando en el transcurso de esta cápsula, clarificando algunos conceptos que nos van a servir de ayuda para entender de forma integral lo que significa este análisis de la utilidad ordinal. Bueno, como hemos adelantado, nosotros en esta ocasión vamos a trabajar un poco ese concepto relacionado con la restricción de presupuesto. ¿Pero de dónde viene la restricción de presupuesto? Viene de una problemática, de esa problemática original que nosotros trabajamos en nuestros primeros cursos de economía. El problema de la economía, te recuerdo, se encuentra relacionada con que el ser humano, la sociedad, tiene múltiples necesidades. Y lo que ocurre con estas múltiples necesidades es que en ocasiones no las puede satisfacer todas porque tiene recursos que son escasos. De tal manera que la interacción entre estas dos variables, que son las múltiples necesidades y los recursos que son escasos, llevan a generar esta problemática que el hombre, durante el transcurso de su vida, ha tratado de solucionar con los medios que dispone. Ahora bien, esta restricción de presupuesto representa e incorpora el tema de la escasez en nuestro análisis, recordando que la escasez se encuentra dentro de esa problemática. Generemos una definición para esta restricción de presupuesto. Vamos a decir que la restricción presupuestaria representa el monto disponible de ingreso que dispone este consumidor durante un determinado periodo de tiempo, teniendo en consideración los precios que se deben pagar para adquirir distintas combinaciones de bienes. De tal manera que aquí hay elementos que son fundamentales dentro de nuestro análisis. En particular, que nosotros no consumimos tan solo un bien dentro de nuestra existencia, sino que consumimos múltiples bienes. Y que estos múltiples bienes también tienen una proporción dentro de nuestra canasta que depende exclusivamente también de la importancia que nosotros le entregamos a dichos bienes. Los recursos entonces que nosotros tenemos los destinamos a satisfacer esas necesidades y a comprar dichos bienes que nos permiten entonces tener un nivel de bienestar distinto, mejor. Si llevamos entonces a esto a una fórmula que considere los distintos aspectos que tratamos de definir, nosotros vamos a entregar la siguiente ecuación de presupuesto, en donde M representa el ingreso, que te recuerdo que M se refiere no solamente al salario, sino que efectivamente al ingreso, que puede estar compuesto por subsidios y por una serie de otras, tal vez bonificaciones a tu ingreso. Lo otro que podemos apreciar también en nuestra fórmula es la existencia solamente de dos bienes, que es el bien Y con su respectivo precio y el bien X también con su respectivo precio. De tal manera que la sumatoria de ambos representa efectivamente el gasto que yo voy a realizar en mi ingreso en el consumo de esos dos bienes. Cada uno entonces de sus bienes tiene su precio, cada uno también tiene sus cantidades, pero también se considera que todo el ingreso, todo el M que yo tengo, se gasta de forma exclusiva en estos dos bienes. Y por último también nosotros vamos a asumir que
que ese es un aspecto también importante, que se deja de lado algunos aspectos como el subsidio, como las compensaciones, entre otras variables, que podrían también compensar, que podrían cambiar, que podrían generar tal vez alguna variación dentro de nuestro análisis. Y otro de los puntos que también quiero considerar, como hemos mencionado, que se ha dejado de lado subsidios, compensaciones y una gran cantidad de variables, el ahorro también no es considerado dentro de esta teoría. Y en este punto es fundamental también clarificar lo que significa el ahorro. El ahorro es un sacrificio del bienestar presente por la adquisición de un bienestar en el futuro, de tal manera que si tú te das cuenta, como nuestra teoría económica está basada en el concepto del consumo, si yo ahorro y no consumo, estoy sacrificando parte de mi bienestar, esperando entonces alcanzar un bienestar a futuro. El ahorro implica entonces que yo no puedo alcanzar curvas de indiferencia en el presente que sean más altas, producto que he guardado ese dinero para otro tipo de ocasión. Otro de los aspectos que nosotros nos tenemos que preguntar es por qué la restricción de presupuesto tiene pendiente que es negativa. Y en este aspecto es importante considerar el costo de oportunidad que también se encuentra inserto dentro de esta teoría. Constantemente nosotros tenemos que tomar decisiones. Una curva, una recta con pendiente negativa nos demuestra que constantemente nosotros, si queremos incrementar el consumo, pues yo tengo que generar un sacrificio de la otra variable. Y en este aspecto lo vemos claramente. Si yo quiero aumentar el consumo de X, yo me veo obligado a sacrificar el consumo de Y. Esta relación inversa también la podemos apreciar en la ecuación que nosotros entregamos anteriormente. Para ello nosotros copiamos la ecuación que teníamos y la dividimos exclusivamente por el precio de Y para poder despejar nuestras variables. Y ahí nosotros vamos a encontrar cómo a medida que vamos avanzando entonces en los cálculos y haber generado básicamente ese despeje, nosotros podemos dejar entonces al lado izquierdo la Y de forma individual para concentrarnos entonces de forma exclusiva en el resto de las variables que conforman parte de nuestra ecuación. Una vez que nosotros hemos despejado cada una de estas variables, nosotros logramos apreciar que la X tiene un signo negativo que muestra entonces la pendiente negativa y que también muestra claramente que esa variable se encuentra entonces relacionada inversamente con la variable Y. ¿Qué quiere decir esa relación inversa? Que cuando yo incremento una, la otra se ve obligada a disminuir y que cuando yo bajo una variable, la otra se encuentra obligada a aumentar. Una relación inversa. Veremos a continuación entonces un ejemplo con valores dados, recordando que este es un ejercicio académico, donde vamos a obtener un M que es igual a 30 pesos y los precios de cada uno de los productos, el precio de Y va a ser 2 y el precio de X va a ser 3. Como mi línea de presupuesto es una recta, el punto de corte que yo voy a obtener en el eje X se encuentra relacionado con una división sencilla, es dividir los 30 pesos por 3. Eso me va a dar entonces un punto de corte de 10 unidades de consumo en el bien X, que si yo dedicara entonces de forma exclusiva a consumir solamente el bien X, mi punto de corte entonces sería entonces esas 10 unidades. Por el otro lado, nosotros también logramos apreciar el punto de corte que va a suceder en el eje Y, donde nuevamente el ingreso que es 30 lo divido por el precio de Y, que es igual a 2, y eso me va a dar entonces una cantidad de 15 unidades. De tal manera que si yo dedicara solamente a consumir el producto Y, lo máximo que yo podría alcanzar con los medios que yo tengo disponibles, que son 30 pesos, son 15 unidades de ese bien. ¿Ya? De tal manera que nosotros ahí ya obtenemos, uniendo esos dos puntos, nuestra línea de presupuesto, que como bien digo, es una recta con esos precios que nosotros entregamos. Ahora bien, esa recta tiene un nombre. Esa recta se llama entonces línea de presupuesto, que es claramente una frontera. Nosotros no podemos sobrepasar esa línea de presupuesto con el presupuesto que tenemos disponible. Y el interior del espacio se conoce efectivamente como espacio presupuestario o espacio de presupuesto, que son combinaciones de bienes que yo sí puedo consumir, ¿cierto? Pero que no representan el límite. Y asumimos entonces, recuerda, que nosotros ocupamos todo nuestro ingreso en el consumo de dos bienes. Ahora detallemos un poquito ya la unión, el término de esta cápsula, hablando efectivamente con algo que nosotros vamos a obtener, que es el óptimo del consumidor, que en estricto rigor se refiere a la canasta de consumo, que maximiza la satisfacción de un consumidor. Si copiamos esta imagen, que yo la he obtenido de Leroy Miller, un libro que recomiendo constantemente de microeconomía, nosotros observamos que el óptimo se encuentra en ese punto E.
que quiere decir que es la unión que tiene nuestra restricción de presupuesto con nuestra curva de indiferencia. Por supuesto, aquí nosotros llegamos a una curva de indiferencia 2. Pero claramente, producto de los supuestos que nosotros tenemos y la naturaleza del ser humano, constantemente va a querer alcanzar curvas de indiferencia que sean más altas como la 3, ¿cierto? Pero para ello tiene que claramente mejorar su restricción de presupuesto, ya que esta restricción es la que le prohíbe alcanzar curvas de indiferencia que se encuentren más altas. A la vez en la imagen logramos apreciar de que este individuo elige la curva 2, la curva de indiferencia 2, escapando, por ejemplo, de la curva de indiferencia 1, pero no quiere decir que no sea posible alcanzar, por ejemplo, esa curva de indiferencia, que es una curva de indiferencia más baja. Y eso se debe, por ejemplo, a factores que están relacionados con una reducción de tu ingreso, como qué cosas pueden suceder, un desempleo, como por ejemplo pérdida de alguna cantidad de dinero, de algún beneficio, de algún subsidio, que te ubica en una situación de bienestar peor a la que tú tenías, por ejemplo, en ese punto E. De tal manera que en esa imagen, que es tan esclarificadora, nosotros vemos efectivamente de que en realidad este individuo trata constantemente de alcanzar curvas de indiferencia alta y escapa de aquellas curvas de indiferencia que sean un poco más bajas. Bueno, espero que esta cápsula te haya servido de ayuda para poder clarificar parte de estos conceptos, ver que en realidad no solamente la teoría de la utilidad está compuesto por curvas de indiferencia que yo pretendo alcanzar, sino que también están netamente ligadas a la restricción de presupuesto, de tal manera que un aspecto que es importante y que ojalá nunca lo olvides dentro del transcurso de las asignaturas que tienes ahora, que tuviste o que vas a tener en el futuro sobre economía, y que se relaciona con que constantemente nosotros regresamos a este problema económico donde hay múltiples necesidades y los recursos son escasos, que al final es el problema de la economía. Espero entonces que en las próximas cápsulas nosotros vayamos clarificando aún más este concepto, generando algunas prácticas que nos van a ayudar para esclarecer y poner en práctica también los contenidos que nosotros hemos trabajado. Así que nos vemos en las siguientes cápsulas.